Hace unos meses estuvimos estudiando del libro de Jueces y el libro de Jueces nos muestra el corazón del hombre, cómo persiste en el pecado y el pueblo de Israel, pueblo de Dios allí en el Antiguo Testamento, como ellos reiteradamente caían, Dios, el Señor les enviaba, digamos, un castigo por su pecado, Él les permitía que los enemigos estuvieran sobre ellos por un tiempo, luego ellos clamaban a Dios y lo impresionante es que Dios escuchaba ese clamor. Digo impresionante porque no sucedió una vez lo que estoy diciendo, sucedió una vez y otra vez y otra vez. Y repetidamente en el libro de Jueces se ve cómo ellos caen en idolatría, en pecado, pero también cómo Dios envía allí personas que estén sobre ellos oprimiéndoles, pero a la vez cuando ellos claman, Dios extiende su brazo de una y otra manera, enviando a uno y otro de estos jueces. Para ese tiempo, cuando había ese caos, digamos, social, ese caos político, ese caos religioso, hay una historia hermosa que nos relata el libro de Ruth. Entonces, miremos en Ruth capítulo 1. Antes de ir a Ruth, miremos Jueces, el último versículo que retrata todo lo que fue, último capítulo, último versículo. Estamos hablando capítulo 21, versículo 25 del libro de Jueces, que retrata lo que era lo que fue ese tiempo. Jueces se encuentra en el Antiguo Testamento. Y allí el capítulo 21, versículo 25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay una autoridad, entonces cada uno hace lo que se quiere. Y eso lo vemos en un país, o lo vemos en una casa, en una familia, o lo vemos en una empresa, cuando no hay una organización, cuando no hay una autoridad que se ocupa, entonces se tiende al desorden, al caos, al no cumplir los propósitos, al uno hacer una cosa y otra cosa distinta. Entonces ellos, dice el pueblo de Israel, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el tiempo de hoy a nivel mundial es característico de que no aceptamos la autoridad de Dios. Hablo a nivel mundial, no como iglesia. A nivel mundial, hablando como ser humano, el mundo no acepta la autoridad de Dios. El mundo rechaza la autoridad de Dios y por lo tanto encontramos el caos que vemos hoy. Guerras en África ha habido, Ucrania y Rusia, ahora Irán, Israel, Estados Unidos, y ya se están involucrando otros, Arabia y otros más, donde se están atacando las bases de Estados Unidos y, y podemos ver las familias donde papá y mamá no están, donde el hijo se cría con la abuela, con la vecina, con la señora del jardín, y un caos que se va acrecentando porque no estamos buscando a Dios, porque no estamos sujetándonos a su palabra, y es el retrato que vemos en el libro de Jueces de una sociedad que se distancia de Dios y que obra conforme a su corazón, igualmente que hoy, lejos de Dios, obramos como queremos en nuestra carne, pero en ese mismo espacio de tiempo, tal vez cuando estaba el juez Jair o tal vez Gedeón, no se sabe exactamente, surge la hermosa historia relatada en el libro de Ruth. Y cuando usted ve el libro de Ruth, ve a algunas personas temerosas de Dios, a una moabita extranjera que decide volverse de los ídolos
a Dios. Lo impresionante aquí es lo siguiente, que estando rodeados de personas obrando según sus propios intereses, ellos deciden vivir para Dios. Ruth decide seguir al Señor a pesar de tener un contexto idolátrico de crianza, de familia, decide volverse al Señor. Entonces, Ruth capítulo 1, dice versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y ahí estamos, por eso estamos pensando en el contexto de tiempo, en los días que gobernaba los jueces. Fue en ese tiempo que surge este hermoso relato. Usted cuando mira jueces, el enfoque está en el pueblo de Israel, pero cuando usted ve Ruth, es como si el enfoque iniciara en una familia, en la familia de Elimelech, su esposa Noemí, sus hijos, y luego la nuera que llega, Ruth. Fue escrito más o menos hacia el 1100 años antes, 1100 antes de Cristo. ¿Y cuál es el autor del libro de Ruth? No se sabe con exactitud. La tradición piensa que tal vez fue el profeta Samuel. Como igual, ¿qué otro libro? ¿Se acuerdan que otro libro tiene nombre de mujer en la Biblia? Esther, ¿verdad? Cierto, Esther. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Tiene 66 libros. De los 66 libros que tiene la Biblia, 39 Antiguo Testamento, 27 Nuevo Testamento, solo dos libros tienen nombre de mujer. Uno de ellos es el libro de Ruth, otro el libro de Esther. Pero fueron escritos según la tradición judía por hombres. Primero Ruth por el profeta Samuel y Esther tal vez posiblemente por Mardoqueo. En cuanto a Ruth dice, en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Hubo varios momentos en la historia del pueblo de Israel donde hubo hambre. Si ustedes se acuerdan, hubo hambre en los tiempos de Abraham, ¿cierto? Hubo hambre en los tiempos de Elías. ¿Cuánto tiempo hubo hambre en los, ¿se acuerda Jonathan? No se acuerda. Cuando él oró y hubo hambre por 3 años, ¿se acuerdan? 3 años y 6 meses. Entonces podía pensarse del hambre como una prueba de fe, o tal vez puede pensarse en el hambre utilizada por Dios como sucede con las situaciones difíciles, que Dios utiliza aquellas cosas que nos ponen a pensar, a sufrir, para traernos a Él. A veces las circunstancias difíciles pueden ser consecuencia de mi pecado, pero también a la vez, o tal vez no sea consecuencia de pecado, puede ser la manera de que Dios me atraiga a Él, a su corazón, a algo que quiere enseñarme, una lección que quiere darme, algo que quiere formar en mí. Y ellos tuvieron una dificultad, que hubo hambre en la tierra. Y dice, sigue diciendo el versículo 1, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. No dice la escritura, por lo menos no lo vemos aquí, tal vez más adelante, tal vez no, si Dios estuvo de acuerdo con esa decisión. Es más, no sabemos, no vemos aquí que ellos oraron a Dios pidiendo dirección. Señor, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Hay hambre en la tierra? ¿Será que nos vamos, nos quedamos? ¿Qué hacemos? ¿Esperamos? Simplemente hay una decisión que se toma. Hay una situación difícil que se enfrenta y una decisión que se toma. ¿Hay la búsqueda de Dios en esa decisión? No dice. ¿Hay Dios estaba molesto con la decisión que tomaron? No dice, pero seguramente hubo situaciones bastante complicadas que fueron consecuencia de la decisión que tomaron. Un varón, todavía no dice cómo se llama el varón, dice el versículo 2,
El nombre de aquel varón era Elimelech, Elimelech. Y el de su mujer, Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Dios había llamado al pueblo de Israel a la tierra prometida, la tierra que había entregado, que había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob. Allí estaban, donde Dios había dicho. Ahora ellos, la familia se va. Y uno pensaría, ¿por qué es tan importante una familia? Y también podemos decir, ¿por qué es importante una persona? Porque hay propósito de Dios. Porque hay una línea que se establece después que llega hasta el Mesías. Dios se interesa por las personas individuales. Dios se interesa también por las familias. Dios menciona aquí a cada uno por nombre. Llama al esposo, menciona a la esposa y menciona a los dos hijos, aunque al final esos dos hijos terminan falleciendo y no dejan descendencia. Entonces tenemos a Elimelech, a Noemí, a Malón, a Kelión, efrateos. Están a una distancia más o menos de Belén a Moab de unos 80, 100 kilómetros, yéndose a paso con, no sé, con burro o con no sé dónde cargaban las pertenencias, como hicieron para el trasteo de Belén a Moab, pero se piensa que se pudo haber demorado unos 7 a 10 días de camino, que no fue nada fácil, llegando de Belén a Moab. Pero nos podemos mover de sitio y podemos cometer equivocaciones al tomar ciertas decisiones. Pero cuando Dios es nuestro Dios, la historia no termina en la equivocación que cometí. Cuando Dios es mi Dios, Dios no me deja a la suerte a ver qué pasa conmigo. Dios no se desconecta al salir ellos a Moab de la historia de esta familia. Y es tanto que la relata aquí y los versículos que a continuación se ve que Dios está pendiente de ellos. Tal vez parece ausente, pero Dios está presente. Y está allí Dios con ellos en los campos de Moab. Salieron ellos y estuvieron allí enfrentando esa situación. Ahora, una nueva situación en los campos de Moab. Y allí llega el versículo 3, que murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. La escritura dice así, murió. No dice cuánto sufrió, no dice cuánto lloró. No sabemos qué edad exactamente tenía Noemí o Elimelech o de qué murió. Simplemente falleció. Hay muchos detalles que no vemos en la escritura, pero Dios nos entrega preciso lo que necesitamos saber, que Él falleció, pero que Dios conocía la situación por la cual estaba pasando Noemí. A veces nosotros pensamos que no, pero Dios sí está allí. ¿Cuántas veces nos hemos sentido bajo presión? Y seguramente la familia estuvo bajo presión para tomar una decisión. No, no sé, Elimelech cuántos días lo pensó. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy, me quedo, pero el hambre que está en la tierra, no hay posibilidad. No sabemos cuánto sufrió él, cuánto batalló él para tomar una decisión con su familia de irse. Y estamos bajo presión muchas veces. Que Dios nos ayude en medio de la presión que vivimos en ciertos momentos y épocas de nuestra vida, a no tomar decisiones apresuradas,
a no tomar decisiones que luego van a terminar en consecuencias o distanciándonos de Dios. Allí está Elimelech en Moab con sus dos hijos. No sabemos cuántos años tenía. No sabemos si está hablando de unos hijos ya, tal vez sí, jóvenes, tal vez no dice la Biblia cuántos años tenía, pero allí está con sus dos hijos enfrentando una nueva situación. ¿Qué situación estamos viviendo hoy? ¿Qué problemas estamos enfrentando hoy? ¿Qué cosa nueva de pronto se avisora para tomar decisión y salir hacia ese campo nuevo? Y si es la voluntad de Dios que vaya hasta allá o que me quede aquí donde estoy esperando que Dios responda frente a una necesidad que hay. La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Eso tenemos que recordarlo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. También que Dios conoce nuestras necesidades. Tenemos necesidades de alimento, tenemos necesidades de vestido, necesidades de dónde vivir, pero seguramente necesidades más trascendentales que son las espirituales, y de todas se ocupa el Señor, el Dios que nos tiene en un sentido en este desierto, nos va a dar cada día dirección y provisión para en esa escuela del día a día de vivir en el desierto bajo la dirección y provisión divina, conocer al Señor cada día más, tener una experiencia cada día con Él, una experiencia real, de acuerdo a su voluntad, viviendo en su camino y en su palabra. ¿Qué decisión tienes que tomar hoy? ¿Cuántas presiones hay en tu vida hoy? ¿Qué te puede estar, qué te puede estar presionando, que te esté abocando, como empujando a tomar una decisión? Y si esa decisión que piensas tomar es de acuerdo, sí o no, a la voluntad divina. Si esa decisión que estás tomando es de acuerdo, sí o no, a los principios de Dios que enseña su palabra. Si esa decisión sí o no es agradable o no agradable al Señor. Quería dar solamente unos minutos esta pequeña reflexión. El tiempo ya termina y vamos a orar. Nuestro Padre, te alabamos por tu palabra. Cuánta verdad hay en ella. Cuántas cosas se dicen y cuántas cosas no se dicen, pero las que no se dicen son un perfecto silencio, como las que se dicen, una perfecta palabra. Todo lo que necesitamos de acuerdo a lo que vivimos hoy. Vivimos en un mundo caótico, en un mundo volteado, en un mundo lleno de pecado, de crueldad, de egoísmo, de dureza en el corazón. Un mundo, nuestro Dios, que no le importa nada tu camino. Un mundo que se precia de religioso, pero que no es verdadero cristiano. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a andar conforme a tu palabra. Seguramente, Señor, en algún momento tal vez estemos como Elimelech, pensando qué hacer frente a una situación, frente a una decisión, frente a una necesidad que se vuelve cada día más apremiante. Si estoy, Señor, realmente en tu voluntad o dejándome guiar solamente por la respuesta a una necesidad, de acuerdo a lo que yo pienso. Si estoy
dirigido perfectamente bajo tu voluntad, si estoy bajo sujeción a tu palabra, si realmente te estoy buscando en los momentos en que me siento solo y desesperado y angustiado, si realmente, Señor, delante de ti clamo, si realmente alzo mi voz diciendo, Señor, no sé qué hacer, me siento cargado, me siento presionado, me siento que voy a explotar y no sé qué hacer. Pero tú sí, Señor. Si realmente te buscamos de corazón, si realmente meditamos en tu palabra, buscando tu voluntad, descansando en ti, Señor. Si realmente hay una confianza verdadera en momentos críticos de nuestra vida. Señor, ayúdanos a andar conforme a tu voluntad, a buscar de todo corazón hacer lo que tú dices, a jamás alejarnos de ti, Señor. Oramos por esas necesidades que podamos tener, que hoy nos apremian, nos cargan, nos estresan, nos angustian, para que descansemos en ti, Señor. Tú que sabes lo que vivimos, que conoces a plenitud lo que sentimos, que estemos buscando tu voluntad, buscándote a ti, descansando en ti y aprendiendo de ti. Gracias por esta pequeña reflexión que hemos tenido en tu palabra. Pero Señor, así leamos medio versículo de tu palabra. En él hay contenido tanta verdad. Lo que pasa, Señor, es que nosotros somos tan limitados para profundizar en tus verdades, pero gracias por estas bellas verdades que podemos recordar del Dios que a pesar del caos está presente, del Dios que actúa, del Dios que extiende el brazo al que clama y del Dios que conoce la situación por la cual estoy pasando y que está pendiente de mi vida. Aunque solamente soy uno, somos 4, 5 en la familia o los que seamos, pendiente de cada uno de nosotros, tanto individualmente como familiarmente, pero también como iglesia. Gracias, Dios. Oramos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.